Así que estamos en una serie de enseñanzas de Romanos. Busquen Romanos capítulo 4. No voy a pedirle a nadie que lea todo el capítulo, lo voy a hacer yo a propósito de redimir un poco el tiempo. Cuando lo tenga, diga por ahí, Dios me habla. Eso es lo que pasa cuando leemos la Escritura, que Dios nos habla. Amén. Y vamos a hablar hoy sobre el tema la bendición de la fe que justifica. La bendición de la fe, la bendición de creer. Cómo la fe nos bendice, cómo la fe en Cristo me bendice. No ponerle muchos temas, ¿verdad? Pero es básicamente la bendición de la fe. Y la fe que habla Romanos capítulo 4 es la fe que me justifica, que me hace justo, que me hace estar bien con Dios. Esa fe es la que yo estoy hablando. Dice Romanos capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si usted quiere saber dónde dice eso, está en Génesis 15:6. Lo puede anotar por ahí en un margen, o eso está en Génesis 15:6. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, o como que si yo trabajo por algo, yo me merezco, alguien tiene una deuda conmigo, yo me merezco ese salario. Yo me gané el salario. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bendición o la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Dónde está? Está citando un salmo. Está el Salmo 32. Versículo 2, te pueden anotarlo por ahí en el margen también. El Salmo 32 dice lo que Romanos 4:7 cita, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando circuncisión o la circuncisión. Ya hemos visto que desde que Abraham creyó, él tuvo una promesa dada de parte de Dios. Ya hemos visto en Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3 que la circuncisión, el hecho de que Israel tuviese una señal en su cuerpo diferente a las demás naciones, no era lo más importante, sino la señal. Eso era una señal externa de una relación interna que Dios quería tener. Abraham creyó primero y luego Dios formó una nación diferente, porque ese era su plan, pero Abraham creyó primero. Y eso es lo que Pablo está exponiendo aquí. ¿Cómo pues le fue contada? Estando la circuncisión, versículo 10, por la circuncisión. Y Pablo contesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún cuando no estaba circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes. Usted puede marcar esa frase ahí: padre de todos los creyentes. Los que no son de Israel y los que son de Israel, los circuncidados y los que no son circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, puede marcar esta frase también, es por fe para que sea por gracia.
es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, hablando del pueblo de Israel, son los únicos bendecidos por la fe de Abraham, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Esa es una promesa que Dios le da a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, que así sería su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Esta parte es como graciosa, es cómica, en serio. Vea el sentido del humor del Señor. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años y aún no tenía hijo. Estaba como muerto y no tenía hijos. Ya usted sabe de qué está hablando el Señor. O la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que Abraham aún, a sus 90 y 100 años, podía tener un hijo que Dios le había prometido, aunque él estaba ya viejito. Dice la palabra que él actuó en fe. Durmió en la misma cama que Sara y creyó. Y todo lo que hizo para tener un hijo lo hizo creyendo. Hermano, así que el fe. Gloria a Dios. Ya me perdí por estar haciendo esto. Del 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Quiénes son nosotros? Todos los que hemos creído por fe en Cristo Jesús. Esa es la tesis de Romanos. Todos los que hemos creído por fe en Cristo Jesús, el Señor nos regaló la justicia de Él. Nos regaló una posición correcta delante de Dios. Esa es la bendición de la fe que vamos a hablar esta mañana. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por mi pecado, por mi desobediencia, y resucitado para nuestra justificación. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, gracias por tu palabra. Permite que podamos elaborar en el tiempo que tenemos, Señor, el mensaje de esta mañana, y que podamos ser bendecidos, que podamos ser, Dios mío, ministrados, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que amplíe nuestra mente y nuestro corazón. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La gente se queda a veces que la Biblia tiene un lenguaje, ¿verdad?, un poco más formal, pero más formal son los contratos que uno lee por ahí, las letras pequeñas que a veces uno tiene que leer, que uno no entiende nada de lo que dice, pero uno debe hacer todo el esfuerzo de leerlo y de entenderlo, porque uno está firmando ahí, es un compromiso. Cuanto más la palabra del Señor, que bendice y que enriquece. Hermano, Romanos hace como un paréntesis, el escritor de Romanos, que es Pablo, hace como un paréntesis en el capítulo 4 y se lo dedica a Abraham, porque Abraham era una persona de la figura central de la historia de Israel, de los judíos. Y Pablo está enseñando y Pablo está pidiéndole a los judíos que estableciendo esta doctrina de que la salvación, estar bien con el Señor, no depende de una señal externa, sino depende de la fe.
Y usted tiene que entender esto, hermano. La tesis de muchas de las cartas del Nuevo Testamento, la de Romanos, la de Gálatas, la de Colosenses y parte de los Tesalonicenses, es que nosotros no podemos comprar a Dios con nuestras buenas obras. Nosotros no podemos convencer a Dios con nuestras buenas obras. Abraham fue justo no porque se circuncidó. Abraham fue justo no fue por su obediencia posterior al llamado de Dios. Abraham fue justo porque él creyó la promesa de Dios. La fe que habla la Biblia es una fe que transforma, es una fe que bendice, es una fe que establece un fundamento fuerte en el corazón de quién es Dios. Así que este capítulo Abraham nos enseña que la bendición de poseer fe es que dejamos un legado espiritual. Mira el legado espiritual de Abraham, que aún después de muchos años, Dios lo utiliza como ejemplo de una persona que le creyó a él y que por causa de su fe, Dios levantó una nación diferente y que por causa de su fe y su obediencia, Dios lo utilizó como parte de su plan para traer al Mesías y bendecir a todas las naciones de la tierra. Tú tienes que entender que tu fe es importante. La bendición de poseer fe es que dejamos un legado espiritual a nuestras próximas generaciones. Señor, aleluya. Abraham dejó un legado y fue un legado de fe. Puedes decir al que está tuyo, si especialmente si es tu cónyuge, vamos a dejar un legado de fe en nuestros hijos. Vamos a dejar un legado de fe en nuestros hijos. Vamos a dar un legado de fe en nuestros nietos. No en los nietos tampoco, aunque sean tremenditos. Vamos a dejar un legado de fe en nuestra comunidad. Vamos a dejar un legado de fe en Puerto Rico. Vamos a dejar un legado de fe en la iglesia. Es una bendición poder creer y impartir la fe. Abraham nos enseñó eso. La identidad de Abraham no era la circuncisión, lo que está diciendo Pablo. La circuncisión no era lo importante judíos que están aquí diciendo a los que no son judíos en Roma que se tienen que circuncidar y que tienen que entrar en unas rutinas y unos reglamentos religiosos que yo les di a ustedes con un propósito, pero que ya no cumple. Ese propósito se cumplió porque ya Cristo vino. El propósito de que Dios creara a Israel y ser una nación diferente era para traer al Mesías, era para darle la ley, y eso ya lo vimos. Si quiere ponerse al día, vaya a nuestro canal de YouTube y ve las predicaciones. Pero fue por la fe de Abraham. Fue por la fe de Abraham que fue una nación diferente. Asimismo, nuestra fe deja un legado. Es la fe, la verdadera identidad de Abraham. Lo que hizo a Abraham diferente fue creer en un Dios todopoderoso, en una promesa que él le hizo, que a través de su descendencia él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y esa descendencia, la descendencia de Abraham, trajo el Mesías. Se busca la genealogía de Cristo en Mateo y la busca en Lucas, en ambos. Usted va a ver que llega hasta allá. Esa es la entrada de Mateo. Por causa de la fe de Abraham, él obedeció al Señor. Y por causa de la fe de Abraham, hay un legado espiritual. Usted sabe lo poderoso de su fe. La Biblia le señala, Pablo le señala a Timoteo que mira a su abuela, Loida, Señor. La fe de su abuela, ¿sí? Y él le dice, no te avergüences del evangelio, sino actúa en fe, así como tu abuela, y que te impartió la fe, y habla de su mamá también, creo que se llama Eunice, si no me equivoco. O sea, hay una bendición en dejar un legado de fe. Abraham dejó un legado de fe. Cuando tú le crees al Señor, no por lo que Él te va a dar, sino por lo que Él es. Él es un Dios grande y poderoso. Él te hace partícipe de ser parte de la transformación de tu casa y de tu familia. Abraham, según Romanos capítulo 4, es padre de todos los creyentes, sean israelitas o sean
gentiles o puertorriqueños, europeos. Abraham es padre. ¿Por qué? Porque nuestra identidad también se debe de basar no en lo que yo hago, sino en lo que yo creo. Lo que yo creo debe afectar mi conducta. Lo que yo creo debe afectar quién yo soy en las manos del Señor. Debe afectar mi obra, pero yo nunca voy a poder comprar a Dios con mis obras. Por eso es que la fe es bien importante. Abraham nos enseña que la identidad del creyente es la fe. Es nuestro Padre porque es nuestro ejemplo también. Es nuestro Padre porque participamos de la promesa que Él creyó también. Abraham nos enseña a creer. Nos enseña que Dios es creíble y que es real. Nos enseña a creer en las promesas de Dios. Abraham dejó un legado y nos enseña a creer obedeciendo sin haber visto. El cristianismo es creer sin haber visto. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron mi herida, los que no vieron, le dijo después de que Tomás le pidió señal, y él se la mostró. Déjame ver tus heridas, eres tú, Jesús. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hablando de todos nosotros que habíamos de creer. Obedecemos sin haber visto, eso es fe. Nos enseña a creer a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver. Así mismo como el fariseo demanda obras para ver la fe de la gente, el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo demanda fe, y la fe va a hacer obras en nuestra vida. La fe nos va a impulsar a obedecer al Señor. Abraham nos enseña que aunque pase mucho tiempo de cumplir las promesas del Señor, hay que seguir siendo fiel y creyendo. Hasta el punto de que Dios le haya prometido que de su simiente y de su descendencia iba a hacer bendiciones y bendecir a toda la tierra. Y Abraham llegó a ser viejito y no pasaba nada. Y yo estoy seguro que miraba a su esposa y la miraba así viejita y decía: ay, Dios mío. Y en una parte le dice, en ese capítulo 15, en una parte le dice, Señor, o sea, Dios le recuerda a Abraham: recuérdate que tu descendencia va a ser bendecida. Y Abraham como que dice: Señor, pero tú no me has dado descendencia, tú no me has dado prole, no me has dado hijo. Lo que tengo es un esclavo, Eleazar, y usualmente yo quiero que mi hijo sea el que herede. Y la Biblia dice que Abraham creyó. Y cuando creyó, la fe sin obra es muerta, hermano. Cuando creyó que Dios le iba a dar un hijo, fue que vio a Sara y así en sus 90, 80 años, no sé bien con exactitud la edad que tenía, la miró y la vio linda. Y la vio linda, y no simplemente la vio linda, sino que ella dijo: vamos a dormir juntos hoy. Dice que el hermano Roberto Guardo que estaba como muerto ya. Estaba viejito. Pero hay promesas. Cuando Dios ha prometido, hermano, tú tienes que tener la certeza de que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su promesa. Suena jocoso, suena como que Dios se mete en esas cosas. Sí, también Dios se mete en esas cosas. Los hijos son bendición de Dios, más cuando son promesas del Señor. Y dice la Biblia que Abraham creyó. Y como creyó, él dijo: Dios me va a dar un hijo. Y le dijo a Sara: Dios nos va a dar un hijo. Qué bueno, vamos a creerlo. No se quedaron así nada más. Usted sabe lo que tuvieron que hacer.
Tuvieron que ponerse lindo, echarse perfume, ponerse mucha cremita, dormir juntos. Y en el día menos pensado, estaba embarazada de Isaac. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Hebreos 6:12 dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Abraham nos enseña, mira qué tremendo legado, Abraham nos enseña a creer, no importa lo que tú y yo veamos. Jesús nos promete que si creemos en Él, Él va a libertarnos del pecado. Jesús nos promete que si creemos en Él y en su sacrificio, Él va a redimirnos, Él nos va a comprar y nos va a hacer pertenencia de Él. Jesús nos promete que si creemos en Él, seremos justificados. La bendición de la fe, próximo punto, en Cristo es que justifica al que cree. Y Abraham nos enseña que es la fe la que justifica el impío y no las obras. Ahora, un repaso histórico para muchos de nosotros. Una de las grandes diferencias entre la doctrina católica y la evangélica es que los católicos incluyen las obras como parte de la salvación. No diría que no todos los católicos, pero gran parte de los católicos incluyen las obras. Y este argumento lo tienen muchas personas, inclusive que no son de la iglesia. Yo soy una persona buena. ¿Cómo Dios me va a rechazar la entrada al cielo? Porque mira todo el bien que yo hago. Yo cruzo a la viejita cuando va por la calle, yo le ayudo con la compra. Yo cuando veo a alguien que le hace falta 5 o 10 dólares, yo le ofrendo. Yo le doy dinero a aquel que me pide la luz. Yo hago buenas obras, yo me merezco el cielo. Pero cuando vemos los primeros 3 capítulos de Romanos y cuando vemos nuestra vida, la realidad es que hay maldad en nosotros, hay pecado en nosotros y que nadie, por causa del pecado, Romanos 3:23, todos fuimos separados de Dios y todos sufrimos esa consecuencia del pecado de vivir lejos de Dios. Pero la fe me une a Dios. Pero la fe me salva, la fe en Cristo me justifica, la fe en Cristo me une a Él. No las obras, es lo que Romanos está enseñando a través de, ¿verdad?, esta enseñanza que Pablo enseña. No es a través de la circuncisión, no es a través de las obras externas que la gente salva, sino a través de la fe clara y la convicción profunda en el corazón del llamado que Dios nos hace a que salgamos de la tierra del pecado y vayamos a la tierra de la obediencia. Y cuando yo creo en ese llamado del Señor y creo en el sacrificio de Jesús y en su sangre, yo soy hecho una nueva persona. Y antes que yo estaba en pecado y antes que yo estaba de espalda a espalda contra Dios, ahora estoy unido a Él en una posición correcta delante de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 4 que es la fe en Cristo la que justifica. Ahora, ¿qué es ser justificado? Una palabra que usted va a ver en Romanos capítulo 3, la va a ver en el 4, la va a ver en el 5, la va a ver en el 6. Es una de las doctrinas más fundamentales. Ser justificado es ser absuelto, perdonado, aceptado. Mira conmigo esas 3 palabras: absuelto, perdonado, aceptado. Solamente por fe, sin la mediación de las obras. Piensa que es que el sentido de ganarnos las cosas es parte de nuestra naturaleza y está tan arraigado en el corazón que sin pensarlo muchas veces le atribuimos a Dios también igualmente. Y esta ley de que somos justificados por fe
nos asusta o como que no nos hace sentido. Porque pensamos, como para muchas de las cosas que hacemos, que los premios se ganan. Las cosas buenas se ganan, se trabajan. Hermano, tu fidelidad de 15 y 20 y 30 años en el Señor no es lo que te da el cielo. El que haya sido un buen esposo toda tu vida no es lo que te da una buena relación con Dios. Hermano, si ayunas todos los sábados y oras 3 y 4 horas, gracias, gloria a Dios, pero eso no es lo que te hace estar bien en tu relación con Dios. Nunca ha sido las obras que convencen a Dios, es la fe. Es la fe la que establece el fundamento. Es yo creer en Dios y su promesa la que me cambia el corazón, lo que me da acceso al cielo, lo que me hace ser aceptado, perdonado y absuelto. Amén. Aleluya. Pero nosotros queremos ganar la salvación. Hay gente que se va inclusive hablando del sufrimiento de las personas. Y que pensamos que por el sufrimiento de alguno, esa se ganó el cielo. Decimos, esa tiene el cielo gano porque soportó a ese esposo toda su vida. ¿Y de tantos han escuchado eso? Tiene el cielo gano porque soportó a su marido. Dios mío. Yo no diría que lo tiene gano, pero algunos se lo ganan. Algunos pudieran, pero eso no se puede porque no es lo que la palabra de Dios enseña. No mira a su esposo ahora, que su esposo. El sufrimiento no te da entrada al cielo tampoco. No es por lo mucho que soportaste a tu esposo o a tu esposa. Es por tu fe en Jesús. Es por tu fe en Cristo y en lo que Él hizo. Si tú no entiendes lo que Él hizo y yo no entiendo lo que Él hizo en la cruz, yo puedo hacer tantas buenas obras, pero tener la doctrina incorrecta y la razón incorrecta por hacerlas. No es, mis obras no me hacen bueno, Dios me hace bueno. Mis obras no me hacen mejor persona, Dios me hace mejor persona. Mis obras no me hacen estar con Dios por la eternidad y tener vida eterna. Dios me da vida eterna. Ese es el principio de la justificación. Es por fe y no por obras. En un momento dado, en la época donde la iglesia controlaba todo, la iglesia comenzó a vender la salvación, comenzó a vender la entrada al cielo con las famosas indulgencias. ¿Usted cree que ese tiempo ha cambiado? ¿No ha cambiado? Hasta la iglesia evangélica, muchas veces nosotros estamos tratando de convencer a Dios de que somos buenas personas, hermano. Usted no tiene que probarle a Dios cuán bueno usted es. Dios sabe que usted no es bueno, ni yo somos buenos. Pero Él ha declarado que somos aceptados, buenos, por la fe en Cristo. Es por la fe que Dios me transforma. Pero nosotros estamos acostumbrados no estamos tan acostumbrados a ganar las cosas que cuando Dios nos dice que si tú crees en el Señor vas a ser salvo, nos choca. Y pensamos que es injusto. ¿Cómo Dios va a salvar al ladrón de la cruz que estuvo toda su vida robando y estuvo toda su vida haciendo maldad y no va a salvar a alguien que nunca hizo daño a nadie, pero que no aceptó a Cristo como Señor de su vida? Es que el ladrón de la cruz somos nosotros. Somos nosotros, ese es nuestro destino si Cristo no interviene en nuestra vida.
Dios lo salvó. Porque él dijo, si tú eres el Mesías, acuérdate de mí. En su último momento creyó. No estamos diciendo que esperes hasta porque tú no sabes cómo vas a morir. En estos días hay un cantante de reggaetón que se convirtió, que yo sé que le han tirado mucho. Se llama Mikey, se llama Alejandro. Y Funky lo estaba entrevistando en una de las emisoras. Y él le hizo esta pregunta. Yo sabía por dónde iba, pero él como que no entró en mucho tema. Le hizo esta pregunta, pero tú respetas el proceso de los demás. Y es como que Tomás te dijo, pero como que yo no entiendo lo que tú estás diciendo. Y si tú respetas el proceso de los demás o la espiritualidad de las demás personas. Y él, en la bichuela, como él no tiene, tú sabes. Él se lo dijo claro, bueno, claro que yo respeto el proceso, pero si hoy, mañana puede ser tarde. ¿Cuál es el proceso que tú quieres que yo respete? Yo hablo y yo no impongo, pero mañana, si uno está sin el Señor y uno muere, puede ser tarde. Como que, sí, pero tú respetas el proceso de demás. Yo lo respeto, pero ¿cuándo es la mejor manera? ¿Cuándo es el mejor momento para responder? Cuando Dios te llama. Y si Dios te llama hoy, si Dios te llama mañana, y alguno de Dios le está llamando hace tiempo, responde en el momento en que Dios te llama y vas a responder, no para convencer a Dios de que vas a hacer las cosas bien, porque ese no es el convencimiento que Dios quiere. Tú vas a responder creyendo en la promesa de Dios de que a un pecador Él lo puede transformar en una persona buena, aceptada y absuelta de la ley de Dios, de la demanda de la ley que exigía separación de Dios. La va a aceptar delante de Él, pura y santa y limpia, que va a transformar un pecador rebelde en un pecador arrepentido y en un cristiano que está bien delante de la presencia del Señor. Esa es la hora del Señor. Así que hay tres cuadros en Romanos y yo quiero terminar con esto y ilustrar que la fe nos enseña que cambia nuestra condición delante de Dios. Me gustaría que vinieran varias personas y me ayuden. Robert, hermano José, Isaí, ¿me quieres ayudar un momentito? Pero espérate aquí un momentito. Una persona más líquida que estaba de vacaciones. Tú vas a coger esta. Está pesada. Ok, y ustedes se van a poner de espalda uno de otro. Ok, muy bien. En las manos, ¿está bien? No es un bling bling, no es un bling bling. Ok, una persona más, por favor. Una persona más. Una persona más. Pasa por aquí. Están aquí los adolescentes dialográficamente. Ok. Diego somos nosotros. Okay. El primer cuadro es este. Ante la ley de Dios somos culpables. Este hermano representa la ley. Y tú vas a tener la ley. La ley de Dios es pura, es santa, dice la verdad de nosotros, de nuestra condición. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos lo que Dios demanda de nosotros y la obediencia que Dios demanda de nosotros, entendemos que no somos perfectos, entendemos que somos pecadores. Esta ley, ¿qué hace? Nos señala. Tú lo vas a señalar. Señálalo. Pero lo vas a señalar como si estuvieses acusándolo. Ok. ¿Eh? Pero acusándolo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el fiscal cuando no está en la corte? Diciendo, este que está aquí
hizo esto, hizo lo otro, violó esta parte de la ley, agredió, lo que sea. Eso es lo que hace el fiscal, es usar la ley, ¿para qué? Para acusar, para probar un caso, para probar una acción, una transgresión de la ley. Alguien fue desobediente, así que ante la ley, este hermano que somos tú y yo, ante la ley, él es ¿qué? Tiene que seguir señalándolo. La ley es culpable. Ahora, la Biblia también enseña, desde el punto de vista de la ley, ¿somos qué? Culpables. Desde el punto de vista del hombre y del pecado, somos esclavos. Somos esclavos. ¿Por qué somos esclavos? Porque el pecado que hay en nosotros nos impide ir a la presencia del Señor y servirle en libertad. Por eso es que nos cuesta, por eso es que es una carga, por eso es que queremos vivir a nuestra manera, por eso es que tenemos nuestra propia definición de lo que es el espiritual. Así que el pecado ante la condición del hombre, el pecado nos hace ¿qué? Esclavos. Ante la ley somos culpables. La ley es de Dios. El pecado también tiene su carga, tiene su consecuencia. El pecado nos hace esclavos de una vida sin Dios. Usted tiene que entender esto. Usted no puede ser libre por su propia cuenta. Y la única manera de eliminar esta esclavitud es que venga alguien más poderoso que el pecado que esclaviza y traiga libertad. Ahora, ante los ojos de la ley, somos culpables. Ante los ojos del pecado, no hacen de lado. Los ojos del pecado, somos esclavos. Pero ante los ojos de Dios, estamos separados. Ante los ojos de la ira divina, Dios, podríamos decir que está molesto con nosotros cuando no estamos en Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, capítulo 2, que por causa de la dureza del corazón, que por causa del pecado, que por causa de nuestra desobediencia, Dios establece y establece su vida con nosotros. Y es lo mismo que cuando usted se molesta con su esposa o con su esposo, usted no le quiere hablar. ¿O cuántos de ustedes cuando su esposa les hace algo, o su esposo les hace algo, ustedes están bien contentos con ellos? No es lo mismo. Delante de Dios pasa lo mismo. Tenemos la ley acusándonos, tenemos delante el pecado haciéndonos esclavos, y tenemos una relación dañada donde un hombre, Dios dice, no te puedo mirar bien porque tú estás siendo desobediente conmigo y tú no estás siguiendo la voluntad mía. Y hablamos, y con estos tres ejemplos presentan tres principios que discutimos el domingo pasado que quiero recapitular con ustedes y cerrar. El concepto de la redención, todas por fe. El concepto de la redención me enseña que un esclavo, Cristo lo compró en la cruz. Cristo compró mi libertad. El concepto de la redención, la Biblia dice que por la fe, en Romanos capítulo 3, tenemos redención. No por mis obras, por la fe yo soy redimido. Redimido es que yo, siendo esclavo del pecado, ahora paso a ser dueño de alguien. Era lo que sucedía en las plazas en aquel momento, donde la gente iba y compraba un esclavo en la calle, y Pablo lo usa de ilustración, y lo compraba en la plaza y le cambiaba el nombre y le hacía parte de su familia. Y le daban hasta su apellido. Y lo hacía hijo, lo hacía partícipe y lo hacía heredero.
Quien no pertenecía a esa familia, ahora es parte de esa familia. Eso es redención. Y la Biblia enseña que Cristo en la cruz llevó mi pecado, llevó todo aquello que me separaba de Él. Y el concepto de redención es más o menos este. Tengo una persona esclava por el pecado y Cristo rompió el poder del pecado. Y al comprarnos, nosotros ahora somos pertenencia de Él, pero Él nos da la libertad de servirle. Y el poder del pecado ya no domina en nosotros. Ese es el concepto de la redención. La Biblia dice que si yo creo en Él, soy redimido. Soy comprado. Soy pertenencia del Señor. ¿Usted puede decir eso? Yo soy pertenencia de Dios a través de la fe. Yo pertenezco a Él. Yo le sirvo a Él. Yo vivo para Él. Porque Él me compró. Porque Él quitó el poder del pecado que me agobiaba y que me ataba. Y que me hacía soberbio y orgulloso y que me hacía contrario a la voluntad de Dios. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo me arrepiento de mi pecado y yo creo en el sacrificio de Cristo, no por mis obras, por la fe, yo soy redimido. Y aquel que era esclavo ahora es libre. Ese es el concepto de la redención. Para que entonces se pueden sentar por ahora. Ese es el concepto de la redención. Gracias. Usted puede decir, pero yo no soy esclavo. Yo soy una persona buena. Está probando nuestro punto. Usted está confiando en su propia justicia y en sus propias obras para estar bien delante de la presencia del Señor. No está confiando en Jesús. Entonces, de la perspectiva del hombre y del pecado, éramos esclavos. Ante la perspectiva de la relación con Dios, Dios estaba molesto con nosotros. Y era necesaria una ofrenda para que estos dos corazones se unan otra vez. Falta una ofrenda. Y ese es el concepto de la expiación, que se ve en Romanos capítulo 3. A través de su sangre derramada, su sangre que fue ofrecida como ofrenda por los pecados de nosotros, la ira de Dios ya no es hacia el creyente. Quiere decir que si yo creo en Cristo y yo creo en Jesús, nuestros hermanos que están aquí de espalda ahora pueden mirarse de frente y mirarse a los ojos sin tener miedo. ¿Usted ha visto a la gente cuando la gente tiene un problema con alguien? ¿Usted ha visto cómo cambian la mirada? ¿Cómo no te miran a los ojos directamente? ¿Por qué no te miran a los ojos directamente? ¿Por qué no te miran a los ojos? Porque saben que no está bien. Saben que la relación no está bien. Porque hay algo mal entre ellos. Porque uno de los dos está molesto con alguien y uno que quiere evitar el problema. Y para evitar el problema, ¿uno qué hace? Uno evita a las personas. ¿Cuántos evitan? Alza la mano, ¿verdad? ¿Cuántos evitan las personas cuando tienen problemas con ellas? Nos pasa a todos. ¿Qué están aquí, hermana? Entonces, aquellos dos que el pecado había hecho que no se pudieran mirar a los ojos, yo y Dios no podíamos mirar a los ojos, porque cada vez que yo miraba a los ojos de Dios, yo sabía que le había fallado. Ahora se pueden mirar a los ojos. No simplemente se pueden mirar a los ojos, sino que Cristo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Imagínense que yo simbólicamente soy Jesús. Cristo lo que hizo fue que tú estás dando a la espalda, sino tú no puedes mirar a Dios, pero si tú crees en mí, yo voy contigo donde Dios. Y cuando Él me está viendo a mí, está viendo a Jesús también.
Así que Él sabe que el hombre pecador por su propia fuerza no puede hacer una ofrenda perfecta, de la misma manera que usted no acepta una reconciliación con un simple chocolate. Usted quiere un perdón de verdad, usted quiere arrepentimiento, usted quiere una ofrenda perfecta para que la relación esté bien. De la misma manera, Dios sabe que Él por sus propias obras no puede tornar el corazón de Dios hacia Él. Pero si Él viene con Jesús, la ofrenda perfecta, quien lavó su pecado y que se lo presenta al Padre, Él dice, espérate, yo puedo amarte, yo puedo darte lo mejor. Y ese fue el plan de Dios desde el principio. Yo puedo tener relación contigo. Podemos mirarnos a los ojos y podemos tener una buena relación. Todo a través de la fe. Así que delante de la ley sigue siendo culpable. Delante del pecado era esclavo, ahora soy libre. Delante de la relación y la comunión con Dios estábamos separados y molestos, pero ahora Dios nos une a través de la fe. Su ira ya no es conmigo, ya Dios no está molesto conmigo. ¿Sabes que hay gente que se comporta como si Dios estuviese molesto con ellos todo el tiempo? Puedes decirle que está tuyo, Dios no está molesto contigo. Si crees, ya no hay vergüenza, ya no hay culpa. ¿Por qué? Porque hay relación. Nos podemos mirar a los ojos. ¿Me sigue, hermano? Así que ese es el segundo concepto, el de la expiación, la ofrenda perfecta, Jesús y Dios que la acepta. Y podemos tener una relación con Dios. El tercer concepto es el de la justificación. Ante el pecado, repito, ante el pecado soy esclavo. En mi relación con Dios soy distanciado de Él. Ante la ley soy culpable. Y la única manera de yo quitar mi culpabilidad es que un juez diga que soy inocente. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a ver, hermano, esto es parte de nuestro proceso y tienes que amar esto. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú te expones a la enseñanza del Señor, no simplemente te vas a hacer una mejor persona, sino que vas a ser confrontado una y otra vez, te vas a poner incómodo. ¿Sabes por qué te vas a poner incómodo? Porque la verdad duele. ¿Sabes por qué te vas a poner incómodo? Porque la verdad de Dios penetra en nuestro corazón y provoca que reconozcamos que estamos mal. Y la ley nos señala y me dice, soy culpable. La ley demandaba consecuencia, y esa consecuencia es separación de Dios. Por eso es que si tú estás en pecado y no te arrepientes, no puedes estar en comunión con el Señor. Romanos capítulo 4 nos enseña que por fe somos justificados. ¿Me sigue, hermano? Romanos 4 nos enseña que por fe somos justificados. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada que convenza a Dios de quitarme esa culpabilidad. Porque Dios que nos dio la ley lo hizo para que veamos nuestra propia condición y Él no puede negociar eso. Porque si tú no ves tu propia condición, tú no puedes ir a la presencia del Señor y estar bien con Él. De la misma manera que no puedes llegar a tu casa cuando estás molesto con tu papá y decir, papi, todo dime qué es lo que hay hoy. Te fuiste de la casa, hiciste lo que te dio la gana, pero no sepas y llegas como si nada a tu casa, ¿no? Papá se va a quedar, creo que tenemos que conversar. ¿Verdad que sí? Siéntate ahí, tenemos que conversar. ¿Por qué? Porque hiciste algo y tiene que haber arrepentimiento. Y la ley nos enseña el camino del arrepentimiento.
seguimos siendo culpables. Pero ¿qué es lo que te dice Romanos capítulo 4? Que la fe justifica al impío y le es contada por justicia. La fe quita el veredicto de culpabilidad y me hace inocente. ¿Cómo es eso? No por mis obras, sino porque hay un regalo bien grande que ocurre en la salvación. Es el regalo de la justificación. La Biblia enseña que hubo un intercambio. Diga conmigo intercambio. No diga así como yo, ¿verdad? Diga intercambio. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz? Tomó mi culpa, tomó mi desobediencia, tomó mi veredicto, tomó la consecuencia, lo que exigía esa ley. La ley demandaba la muerte y Cristo llevó el castigo. Es como si hubiese un tribunal y el fiscal dice: este hombre es culpable y yo reconozco que soy culpable, pero alguien, y esto ha pasado más antes que ahora, y inclusive padres lo han hecho por sus hijos. Yo quiero cumplir la condena de mi hijo para que él sea libre. El hijo no se lo merecía, pero el papá lo asumió la culpa para que su hijo no cargara con esa responsabilidad. Ahora el hijo le debe, cuando ha pasado eso anteriormente, le debía la vida a su padre. Si Cristo llevó mi pecado en la cruz del Calvario para que fuésemos inocentes delante de su presencia. ¿Sabes qué va a pasar? Que ya no hay un dedo señalándome. Al contrario, hay un Espíritu de Dios que está impulsándome a creer en Jesús todos los días. Porque el justo por la fe vivirá. Gracias a Dios. 3 principios que se ven en Romanos, capítulo 3 y 4. Ante la ley soy culpable y el Señor me hace inocente. No por mi mérito, no por mi obediencia, no porque soy bueno, sino porque Él me regala la justicia de Jesús. Porque cuando Dios mira nuestros corazones, usted sabe qué es lo que Dios espera encontrar después que usted ha escuchado tanta palabra. Lo que Dios espera encontrar es a Jesús. Y si Dios ve a Jesús en nuestras vidas, Él va a decir: este es de los míos, este es de los que yo amo, este es de los que yo acepto, este es de los que van a pasar conmigo la eternidad, este es de los que no mueren, de los que tienen vida eterna, porque Cristo es quien nos justifica. Cristo es quien nos hace estar en una posición correcta delante de Dios. Hermano, no hay nada mejor, como dice Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. No hay nada mejor en la vida que saberse perdonado. Saberse perdonado por Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 7? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Quizás tenga otra traducción, pero no importa. Léelo en voz alta. Romanos capítulo 4, versículo 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermano, la bendición de la fe en Cristo es la felicidad de saber que ante los ojos de Dios yo no le debo nada a Él y no lo merezco, pero Él quiso hacerlo así, porque siendo yo desobediente, siendo yo culpable de haber rechazado la voz de Dios en tantas ocasiones, y el deseo de Dios de tener una relación conmigo, Él aún así me regala su justicia y quita la culpa del pecado, y la bendición de saberse perdonado es la bendición más grande de la tierra.
Especialmente saberme perdonado por el Dios que me creó y por el Dios que yo me voy a encontrar para dar cuentas después que yo parta de esta tierra. De lo que yo haya hecho en el cuerpo, como dice la Escritura, sea bueno o sea malo. Voy a darle cuenta al Señor. Así que es por fe, para que sea por gracia, dice el texto. Nosotros tenemos que creer en aquel que justifica al pecador. Su fe le toma en cuenta como justicia. Dichosos, se lo traje en varias traducciones para que vean. Feliz es el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Eso somos nosotros. ¿Qué alivio tiene? Dice otra traducción. ¿Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad? Otra traducción dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia somos nosotros, hermanos. Ese es usted, ese soy yo. Si usted le ha dado su vida al Señor, su cuenta en el cielo está salda. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Si tú reconoces tu condición y tú crees en el Señor, vas a ser feliz. Dichoso aquel a quien el Señor no le imputa culpa alguna, ni en su espíritu alberga engaño. El enemigo no quiere que tú y yo entendamos esto. ¿Sabes por qué? Porque le gusta acusar. Y van a venir pensamientos en tu mente. Cada día va a venir pensamientos. Cuando estés en tribulaciones, cuando estés en lucha, además, a veces cuando uno hasta tiene un problema en la casa, uno lo menos que quiere es venir a la iglesia. El acusador ahí. A veces hasta uno mismo. ¿Para qué yo voy ahí? ¿Para ser un hipócrita? A lo mejor algunos pensaron eso hoy. O han pensado eso en otros días. Hay veces que yo no he estado bien y no he querido venir. Pero cada vez que venga ese pensamiento, yo tengo que recordarme. Pero es que mi cuenta en el cielo está salda. Pero es que si Dios me dijo que soy inocente y yo reconozco mi condición y yo creo en Él y yo vivo por fe, yo no tengo que esconderme del Señor. Porque Él me justifica. El enemigo es quien acusa. Porque Él sabe que si te quedas tú viviendo en el pasado, viviendo en los pecados que has cometido, viviendo en el error de la desobediencia, Él sabe que puede destruirte. Pero mi presente cada día, cada vez que me levanto, yo creo que el Señor es bueno ese día y yo le voy a servir al Señor. Y si fallo, me arrepentiré de corazón cuando el Espíritu Santo de Dios me muestre mi condición. Pero creo que mi pecado fue llevado a la cruz del Calvario y allí se quedó, hermano. Yo creí que el sacrificio de Cristo es bueno para nosotros, es bueno para mí. Y usted tiene que creerlo todos los días de su vida también. Si realmente usted quiere una fe que cambia, hermano, el pasado, si te quedas pensando en todo lo que hiciste y no vas a la Escritura, vas a ser víctima y esclavo del pasado y nunca vas a sanar. No simplemente este principio nos ayuda en nuestra relación con Dios, sino que asimismo Dios quiere que oremos con las personas que están a nuestro alrededor. Dios no quiere que tú estés llevándole las cuentas a la gente.
de cuán ausentes han estado en tu vida, de cuánto te han fallado, de cuánto te han... No, así mismo como Dios eliminó tu cuenta, la Biblia dice que así como nosotros perdonamos, así como Dios nos ha perdonado, perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Salga de la cuenta a alguien esta mañana, sé sano. Así como Dios te justificó, así como Dios te perdonó, así como Dios te saldó la cuenta. Menciona el nombre quizás en tu mente o en tu corazón de aquella persona que puede haberte fallado y que tú guardas cuentas en tu corazón. Y tú dices, así como Dios me perdonó, yo voy a perdonar. No por eso esa persona va a ser salva, esa persona tendrá sus propias cuentas con el Señor, pero tú haz con otro lo que Dios hizo contigo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense que no es que nosotros podamos hacer algo, es que Dios es el que dice, eres inocente. Yo te declaro inocente. No vas a pagar lo que tenías que pagar, no vas a ir a una eternidad sin el Señor, ahora vas a ir conmigo, ahora vas a tener una relación eterna conmigo, basada en Cristo Jesús, que es quien nos justifica, es quien nos reconcilia con Dios. Entonces nos ponemos de pie, hermano.